Saludos cordiales desde el canal de Esoterismo Práctico. Venga. Una vez más nos encontramos para entrar en algún tema del mundo del hermetismo que en esta ocasión hemos escogido, le hemos puesto como título o anunciado el cerebro emocional. El cerebro emocional. Hace algún tiempo, o quizás ya hace tiempo, o quizás todavía se sigue con ese pensamiento de que en el ser humano poseía un cerebro, un órgano del sistema nervioso central, y que desde ese lugar se regía todo el cuerpo y se regían todas nuestras acciones. Es una forma de pensar, digamos que desde un punto de vista muy piramidal. Hay un jefe y este jefe es el que manda a todos. De pronto nos damos cuenta que no todas las filosofías tenían este pensamiento, sino que existía una gran parte del mundo, con muchísimos habitantes en la parte oriental y el subcontinente indio, en que pensaban que no existía una dictadura dentro del cuerpo, que no había un dictador, un órgano dictador dentro del cuerpo, sino que más bien lo que existía era una colaboración entre todos los órganos y todos los órganos tenían algo que decir ante lo que es la existencia de un ser humano. Era una organización, yo no diría que sería democrática sí o no, pero era una organización colaboradora en la que no existía ningún dictador. Y que cuando un cuerpo humano había un dictador, un órgano dictatorial, en vez de ir hacia bien, ese cuerpo iba hacia mal, teniendo problemas físicos, anímicos, espirituales, de todas las índoles que nos podamos imaginar. Por lo tanto, opinaban en muchos lugares de este mundo, y siguen opinando, en que el cerebro no es la base de todo, sino que el cerebro sí que se ve reflejado en el cerebro, se ve todo el cuerpo, y es verdad que según qué partes del cerebro se corresponden a según qué situaciones emocionales, de pensamiento o de organismo, pero no mucho más que nuestro pie. Y eso lo saben muy bien los que han estudiado y los que ejercen de reflexoterapia podal, que apretando según qué partes del pie también hace que tengas unos sentimientos o que ejerce una presión o una alteración de un órgano, hacia el bien en este caso. O los que hacen reflexoterapia manual, o los que hacen reflexoterapia escapular, o a través del iris, o a través de cualquier parte del cuerpo. Todo nuestro cuerpo está reflejado en todo nuestro cuerpo. Entonces, lo que en este caso el cerebro emocional se encuentra reflejado en todo nuestro vehículo. No solamente en órgano o en partes de nuestro cuerpo, sino también se encuentra reflejado en cada una de sus moléculas. Tienen emociones, cada uno de nuestros átomos poseen emociones. La emoción. Nacemos emotivos. Y más cosas, pero como estamos hablando del cerebro emocional, nacemos emotivos, somos seres emocionales. La emoción es una virtud anímica o espiritual, con la cual desde un origen la poseemos y que luego se adapta a las circunstancias, se adapta a este vehículo físico, se adapta a la sociedad, se adapta a tu sociedad más cercana y se adapta a tu intimidad, tanto en la intimidad en que uno le pone música o emoción a una acción externa,
como le pone música y emoción a un suceso interno e íntimo de uno. Sí que el centro emocional, podríamos decir que se ve más reflejado en dos partes de nuestro cuerpo, más evidente. Una es el plexo solar, que está a la altura de nuestro ombligo, y que el plexo solar, tendríamos que explicar por qué el plexo solar se encuentra en nuestro ombligo, que no es su origen, ese no es su origen, y que hay que cambiarlo, ese origen, pero entraríamos en otro mundo y lo dejamos donde está, pero que no es su origen. Y luego, un lugar donde también se ve reflejada la emoción de una forma muy evidente es el corazón. Entonces, el cerebro emocional nos da una inteligencia, lo que se denomina la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional nos ayuda a comprender situaciones del mundo que a través de lo que es el cerebro intelectual, por ejemplo, por poner, que no es el único, no las podíamos comprender. Porque le pone un sentimiento, pone una, como es el cerebro emocional, pone una emoción, una empatía entre lo que sucede externamente y lo que vivimos nosotros. Nos convierte, nos humaniza, nos da un calor, nos da una sensibilidad, hace y tiene la capacidad de hacer que aquello que le sucede a otra persona o que otra persona nos explica, un suceso suyo doloroso o un suceso suyo alegre, lo podamos vivir en nosotros y podamos reír como si nos hubiera sucedido a nosotros o podamos sufrir como si nos hubiera sucedido aquella situación que fue dolorosa para aquella persona. O sea, nos comunicamos y aprendemos. Y no solo comunicamos y aprendemos, sino que memorizamos. Y esa sensación que tuvimos, que alguien nos explicó algo, la llevamos dentro y cuando conocemos a otra persona tenemos la capacidad de recordarlo y volver a explicarle a otra persona aquel suceso que tuvo nuestro amigo o nuestra amiga y que así nos lo explicó. Y esa persona, de la misma manera, lo almacena y de la misma manera se lo explica a otra persona. Mientras más sucesos emocionales tenemos en nuestra vida, más se desarrolla nuestra inteligencia emocional. Más capacidad tenemos de relacionarnos con los demás. En cada edad nos relacionamos con personas, supongamos, de nuestra edad. Y nos comunicamos emocionalmente de una forma u otra. Y a medida que vamos creciendo, nuestro estado emocional va también pasando por otras etapas y nos vamos comunicando con otras personas. Pero cuando dejamos de comprender emocionalmente a un niño que nos cuenta algo y él se ríe y nosotros no nos reímos, es que en el camino hemos tenido un problema, es que nos hemos olvidado algo. Nuestro recuerdo o nuestra memoria emocional está fallando. Ya no podemos ponernos en el estado de un niño que fuimos nosotros y recordar que eso hacía gracia. Aunque haga mucho tiempo ya que no éramos niños, sí que tendríamos que tener ese aprendizaje, esa información dentro de nosotros. Y cuando eso sucede, es que algo por el camino ha pasado. Y entonces, más que el cerebro emocional darnos inteligencia emocional, el cerebro emocional nos entrega torpeza emocional. Nos volvemos torpes emocionalmente. Y nuestra forma de explicarnos con los demás o de recibir lo que nos dicen los demás es una forma torpe, porque nos falta inteligencia y hemos de volver de nuevo
a reconectarnos con nuestra inteligencia emocional, con nuestro cerebro emocional, arreglarlo, que hay diversas formas para que esa torpeza desaparezca en nosotros y nos vamos a volver a ser seres inteligentes, seres comunicativos y seres que no solamente nos comunicamos, sino que también recibimos la comunicación de ambos y con empatía. Así que el mundo emotivo ha de ser un mundo muy cuidado. ¿Qué sucede con la emoción? Hay un momento en nuestra vida que dentro de lo que es la corriente de la emoción y de los sentimientos, vuelvo a decir, sentimientos alegres y sentimientos a veces algo agridulces, alegres y otros penosos, porque la vida está cosechada de esto, de estos dos sentimientos. Entre esos dos sentimientos entra algo que nuestro cerebro emocional no es capaz de luchar contra ellos, sino es que está muy alerta y tiene una información que se llama el deseo. Y aquí entramos en un mundo de confusión. Confusión para todos, menos para aquellos seres que están muy trabajados. ¿Esto que estoy sintiendo es un deseo o es una emoción? El deseo nos traerá torpeza emocional. La emoción y el sentimiento nos traerá inteligencia emocional. Pero es que se parecen. El deseo es el yo, lo que se denomina el ego, una tara. La emoción se basa en las virtudes y en las virtudes tanto humanas por nuestra humanidad como anímicas, o sea, divinas por nuestro origen que es divino. Tenemos un cuerpo humano y un origen divino, cada uno de nosotros. Pero ahí está el deseo y entra dentro de ese cerebro emocional que está en todo nuestro cuerpo y lo confunde nuestro cerebro emocional con una emoción. Y no es una emoción, es un deseo. Y entonces trastoca todos los caminos emotivos que tenemos dentro de nuestro cuerpo, todas las emociones que se guardan en cada órgano, en cada célula y en cada átomo, se trastocan. Y a medida que va entrando el deseo dentro de nosotros, esta inteligencia se va volviendo cada vez más torpe. Hasta que llega un momento que es muy torpe. Y ya no somos capaces de captar aquello que cuando éramos niños lo pudimos captar emocionalmente y nos hacía sonreír y reír. Aquellas cosas tan simples, o entre comillas, tan sencillas. Y por eso ya no tenemos la capacidad de comunicarnos con un niño. Y si no tenemos capacidad de conectarnos con un niño, no tenemos capacidad de conectarnos con nuestra esencia, que es nuestra parte consciente y que es nuestro niño, podríamos decir, o nuestra niña, según lo que seamos. Y cuando esa comunicación se rompe entre los niños, los animales, que te comunicas emocionalmente, las plantas, ante un suceso que pasa en la calle y te hace gracia, cuando eso se rompe, cuando eso se acaba, es que no estás sintiendo emociones, estás sintiendo deseos. Y entras en el mundo del deseo. Y piensas que el deseo son emociones. Y yo no digo que no tengan un trastorno muy parecido a las emociones. Pero en el fondo, son totalmente ya no opuestas, sino contrarias. El budismo habla muy bien sobre ello, sobre lo que es el deseo. Y suceden varias cosas en nuestro organismo cuando entra el deseo y se va la emoción.
La primera es que dejamos de ser seres proactivos. Veréis, de los dos órganos, de los dos lugares que he dicho que estaban cerebro emocional de una forma más visible, aunque está por todo nuestro cuerpo y recorre todo nuestro cuerpo, hemos dicho corazón y el plexo solar, y he dicho el plexo solar en su origen no estaba ahí. Pero el corazón sí. El corazón, en teoría, desde hace mucho tiempo que se encuentra donde está. Y si hablamos de las emociones del corazón, en el corazón el corazón tiene un sinfín de virtudes, como todos los órganos, pero el órgano corazón es vital para empezar a encontrar o a encontrarnos nuevamente en emociones y alejar de nosotros lo que son los deseos. El corazón es un órgano que vive en el presente. Todos los órganos viven en el presente. Pero es que, aparte de vivir en el presente, es que muestra y nos podemos percatar, nos podemos hacer conscientes gracias al corazón de una forma sencilla o no muy compleja lo que es el presente. El corazón vive de golpe en golpe. Por eso cuando nos concentramos en el corazón, entramos en el presente. Y desde el presente se puede captar lo que es una emoción o lo que es un deseo. Le das la capacidad a tu cerebro emocional a discernir si es una emoción lo que estás sintiendo o es un deseo. Y aparte de discernir, tienes la capacidad de rechazar el deseo, no de eliminarlo, sino de rechazarlo, para seguir manteniéndote en un estado de alta emoción, de una supraemoción, de una emoción superior. En el corazón se crea lo que se denominan las acciones proactivas. Las acciones proactivas son aquellas acciones en las que uno se da cuenta lo que va a suceder antes de que eso acontezca por haberlo hecho. Es una reflexión emotiva. Es, no lo hagas o no lo voy a hacer. Y cuando intelectualmente te preguntan por qué, como tu cerebro intelectual todavía, que es más lento, no ha podido, no tiene palabras para decirlo, uno dice, porque así lo siento. Y es cierto. Y a esa acción proactiva, nosotros le llamamos intuición. Cuando sucede el hecho, entonces sí que tienes razonamientos para explicarlo intelectualmente. ¿Ves? No lo hice porque esto es lo que iba a suceder. Y el otro te puede decir, pero tú eso no lo sabías. No lo sabía intelectualmente, pero lo sentía. Saber y sentir. El sentir es una parte del ser. Nosotros nos movemos en dos escalas, ser y saber. Nivel de ser, virtuoso, y nivel de saber, y dentro del saber está el conocimiento. Pero el sentir nos une mucho a nuestro íntimo, a nuestro Dios interior, a nuestra divinidad. Es como tantas y tantas voces
que escuchamos que te dicen, no lo hagas. Y cuando te dicen no lo hagas, en ocasiones es porque no estás sintiendo la fuerza de una emoción para hacerlo. Estás sintiendo la fuerza del deseo que te ha cogido para que tú hagas aquello. El deseo es un impostor, pero a veces se pone dentro de nosotros y vamos a hacer algo. Y hay una voz que te dice, no lo hagas. Y tú no entiendes el por qué no hacerlo, porque tú dices, pero si va a ser beneficioso para mí, hasta que lo haces, dices, pues no ha sido nada beneficioso, es verdad. Tenía que haber escuchado esa vocecilla. Esa vocecilla quiere estar relacionada, o esa vocecilla te llega a través del cerebro emocional, a través de una emoción superior. Y la otra voz que te dice, hazlo, hazlo, es un deseo. Y los dos entran dentro de lo que es el cerebro emocional. Es un impulso, un sabor, unas ansias de hacer aquello, pensando que vas a tener esa gratificación. Y tanto el deseo como la emoción utilizan los mismos canales. Y saber discernir entre uno y el otro dentro de nuestra vida es más que necesario. Discernir entre la emoción y el deseo. Cuando uno discierne entre la emoción y el deseo, en su interior el deseo se caracteriza, rectifico, en el interior la emoción se caracteriza por ser algo parecido a las caricias. El cardia, las caricias. La emoción es algo que acaricia, que hace que no haya dolor. Mientras que el deseo son golpes, exigencias, impulsos que dañan, que van en contra de nuestra propia anatomía y que la dañan. Y la emoción es una caricia, un fluir que más que dañar hace todo lo contrario, restablece. Y cuando nuestro centro de gravedad está en el cerebro emocional, en las emociones, y cada vez apartamos más de nosotros, aprendiendo de ellas, el deseo cada vez lo apartamos más de nosotros, nos volvemos personas cordiales, con mucho corazón. Personas en las que llegamos a los demás seres humanos a través del corazón, que abrazamos con el corazón, que leemos con el corazón, que actuamos con el corazón, que amamos, creo que de otra forma no se puede hacer, con el corazón, que vivimos a golpe de corazón. Y el corazón entonces se convierte en el órgano que nos permite ascender espiritualmente. Había un autor que dijo, la Kundalini asciende a golpe de corazón o a través de los méritos del corazón. Y por eso, en la antigüedad, el corazón era uno de los órganos más importantes que había. Y todavía en la actualidad hay países que ven el corazón como una gran entrada. Un lugar y un órgano, aunque todos, vuelvo a decir, todos son importantes, ¿no? Pero en un principio, un hogar y un órgano que tiene la capacidad de salvar
el alma al ser humano. Y te dicen, hay que orar con el corazón. Hay que meditar con el corazón, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en una siguiente conferencia. Adiós.